Buenas noches y buenas tardes, comunidad de Macondo. ¿Cómo estamos este nuevo jueves, nueva edición de este programa? Parece que un poquito más cerca todos de la guerra nuclear, dadas las últimas noticias que nos llegaron esta semana y que hoy vamos a analizar. A menos de 2 meses de dejar la Casa Blanca, el presidente estadounidense saliente, Joe Biden, hace su último esfuerzo por la paz en el mundo y autoriza a Ucrania a atacar los territorios rusos con misiles de largo alcance de producción estadounidense, los ATACMS, cosa que ha estado pidiendo el presidente ucraniano Vladimir Zelensky durante los últimos meses. Oficialmente se hace en respuesta a la supuesta presencia de las tropas de Corea del Norte en el territorio ruso canónico, en la región de Kursk, que está asediada por las tropas ucranianas desde agosto. Pero bueno, es bastante evidente que cualquier excusa sirve. Y a la decisión de Biden se le sumó también la de Reino Unido, que ya anunció ayer que los primeros misiles británicos Storm Shadow también volaron en dirección a Rusia. Y ahora la pregunta es, ¿qué es lo que van a responder desde Moscú, que hace poco anunciaron el cambio en su doctrina nuclear? Y si siguieran esa nueva doctrina nuclear a pies juntillas, pues bien podrían responder a esos ataques pulsando el botón rojo. Por lo pronto, Putin acaba de confirmar que Rusia usó un nuevo misil de largo alcance contra Ucrania, eso sí, sin ojivas nucleares. Estamos en ese momento en el que rezamos y nos fiamos de la sensatez de alguien como Putin, porque los del otro lado parece estar como dispuestos a echar toda la carne en el asador. ¿Qué va a suceder? ¿Quedan más líneas rojas por cruzar? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál va a ser el siguiente paso? ¿Qué va a hacer Donald Trump con todo esto? ¿Por qué Joe Biden toma esta decisión finalmente después de pretender en campaña como fingir un falso pacifismo para que Kamala Harris recogiera algo de votos? Bueno, hoy hablaremos de todo esto que afecta ya no solo el continente europeo, sino también parece amenazar a todo el mundo. Y lo haremos con la persona que, sin exagerar, más sabe de este conflicto en el espacio hispanohablante, Naya Sanso. Y bueno, también mientras nos quedan estos días antes de que estalle todo definitivamente, hablaremos del balotaje en Uruguay que toca este domingo. Nos va a actualizar Leandro Grille de cómo están las cosas. Y bueno, mientras seguimos, no se olviden de que tienen que suscribirse al canal de Caras y Caretas. También pueden suscribirse al de Inafinogeno o ponerle el me gusta a estos programas para que el algoritmo nos favorezca. Dejar sus comentarios y ya si quieren y si pueden apoyar este programa con donaciones. Bienvenidos y vamos a arrancar. Buenas noches, Ina. Buenas noches, Marco, que tengo el gusto de tenerlo acá. Soy anfitrión de Marco acá en el Uruguay. Vino a visitarnos porque como él es un sommelier de elecciones y hay elecciones acá, viene la segunda vuelta electoral en Uruguay, no se la quería perder y ha llegado a Montevideo en la jornada de ayer y ya tuvimos la oportunidad de estar haciendo algunas actividades, recorriendo algunas de las actividades del cierre de campaña electoral acá en el Uruguay. Como bien decías tú, Ina, el próximo domingo será la segunda vuelta electoral y en un rato dentro del mismo Macondo vamos a ir actualizando a la comunidad latinoamericana y española, a todos los que nos ven, sobre bueno, qué podemos esperar para este domingo. Los que quieran ver más pueden ver Legítima Defensa, que emitimos hace un ratito, el último programa antes de que comience a las 12 de la noche, hora del Río de la Plata, la veda electoral en Uruguay que prohíbe la difusión de noticias que puedan afectar la contienda, el resultado o la decisión de la gente. Bien, vamos a meternos con este tema de la eventual tercera guerra mundial o el agravamiento de este conflicto que, bueno, ya les digo, en Uruguay nos recibe con elecciones, vamos a estar votando para un mundo que no sabemos si va a existir, pero en definitiva, si llega a existir, vamos a saber quién va a ser el presidente de nuestro país a partir del 1 de marzo.
Buenas noches, primero que nada, pero esto me recuerda a una famosa novela que se llama Siempre nos quedará París, y ahora podríamos reactualizar y decir Siempre nos quedará Uruguay, porque si el mundo se termina, siempre Uruguay va a ser un lugar para uno venir a ver lo que nos resta. De hecho hay un mapa que es sigue... el lugar que más seguro probablemente va a estar, ¿no? Sí, porque hay un mapa ataque, que sigue como en una eventual eliminación mutua asegurada, ¿no? Nos quedará Uruguay. Sí, hay un mapa, de hecho, que no sé si qué tan certero es, pero es bastante conocido, que tiene las trayectorias y alcances de los diferentes sistemas de misiles intercontinentales que hay en el mundo con capacidad nuclear, y muestra todo lo que se destruiría en el mundo. Capaz que si en producción lo tienen, lo muestran, pero y hay solo como una región del mundo que se salva, que está Uruguay, y creo que Argentina también. Nos va a quedar el clásico, sí, pero a favor de Uruguay, todo el mundo quiere a Uruguay. No tiene mucha gente que no quiere Uruguay. Es como medio Roberto Carlos, el millón de amigos. Argentina tiene más adversarios, pero Uruguay, no, claro. ¿Quién se pelea con Uruguay? Y además que Argentina es gobernada en este momento por una bomba nuclear. Entonces, sí. quién sabe si sobrevivirá su propio proceso. Bueno, tomemos en serio, esto es un tema gravísimo. ¿Se acuerdan que cuando habíamos estado hablando con Naya Sanso, que ahora nos va a acompañar, hace no mucho tiempo, decíamos, la incursión de las tropas de ucranianas en territorio ruso, en Kursk, ¿es la línea roja? Porque siempre estamos en eso, ¿no? Ya Sergei Lavrov había dicho, bueno, esto... Y decía, bueno, está bien, pero todavía es un hecho local en una zona no tan interna de Rusia, y no tan poblada, no es que agarraron a una ciudad de... Bueno, la autorización de Joe Biden, de un Joe Biden que en los últimos actos de senilidad o de racionalidad, porque no sabemos qué, autoriza para usar misiles de largo alcance, que claramente ya no es una decisión de Joe Biden solo, porque cuando esto se anuncia en el Parlamento Europeo hay legisladores que se levantan a aplaudir, y no unos pocos, o sea, hay como... Tiene cuerpo esta decisión, tiene cuerpo, no es solo el loquito de Zelensky ni el senil de Biden. Aunque está claro que en el caso de Biden es una decisión totalmente extemporánea para su propio gobierno, porque... ¿O no? Bueno, pero... Justamente. Es verdad, ¿saben si es cierto el tuit del hijo de Donald Trump? Que circuló un tuit. Es cierto ese tuit, sí, que habla de una probable conspiración de los demócratas que le quieren dar, o sea... este regalito a Trump, ¿no? Y termina con una palabra en español, un insulto, dice imbéciles, con tilde y todo, ¿no? Bien escrito por el hijo de Donald Trump, que tiene acá una torre en Punta del Este, así que de repente algo de español sabe, porque business son business. Entonces eso de Siempre nos quedará Uruguay, no tanto, porque si Trump tiene sus inversiones acá, no, pero ya se complica un poco la cosa. Punta del Este es territorialmente Uruguay, pero claramente no es Uruguay, ¿no? Estamos de acuerdo. Tenemos entonces, de todas maneras ya a Naya Sanso en línea. No nos dejas el humor. Sumarte sí, bienvenida Naya. Naya, te saludamos. Muchísimas gracias por estar aquí. Nuevamente verte, qué alegría. Hoy ya hemos hablado en la base. Y bueno, vamos a empezar un poco analizando esa decisión. ¿A qué viene? ¿Por qué ahora? ¿Qué va a cambiar? Así, en términos generales, luego entramos en detalles. Bueno, es un día complejo para hablar de estas cosas hoy, teniendo en cuenta que nos hemos levantado con esa enorme explosión en Dnipro, que se ha hablado desde la mañana, si era un misil balístico intercontinental, si no lo era, parece que ahora se confirma que es un misil balístico de medio alcance y sin cabezas nucleares, sin carga explosiva. ¿Por qué hace Biden esto ahora? Este anuncio que llegó, en realidad no llegó, fue una filtración de la prensa que molestó bastante a Ucrania. Zelensky salió diciendo que eran palabras y que serían los misiles quienes hablaran. Hubo cierto enfado en Kiev porque se hubiese anunciado por medio de la prensa algo que parece ser que querían anunciar ya con hechos consumados, ya con el uso de misiles. Este paso es algo de lo que se ha hablado durante mucho tiempo. Ha habido varios artículos en prensa que hablaban precisamente de la oportunidad que suponían creo que eran 76 días entre las elecciones y el 20 de enero, cuando tomara posesión Donald Trump, que se abría un periodo de incertidumbre, pero en el que Biden ya no se jugaba nada, no iba a arriesgar ningún voto,
no iba a perder nada, su carrera está acabada y podía acertar en Ucrania. Había un artículo en el Washington Post que hablaba en esos términos. Timothy Garzonas también hablaba de los misiles. Es un paso más de la escalada progresiva que vamos viendo prácticamente desde la primavera de 2022. Empezaron con armas defensivas, posteriormente llegaron los HIMARS, después los tanques Leopard, después los misiles de largo alcance para utilizarlos solo en los territorios que técnicamente, según la legislación internacional, siguen siendo parte de Ucrania. Y desde entonces Zelensky ha estado exigiendo a Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Alemania que le permitan utilizar esos misiles en territorio ruso, porque de esa forma entiende que sería capaz de minar lo suficiente el esfuerzo militar ruso, destruir bases, destruir la aviación, destruir la logística de la guerra y llegar a una negociación en posición de fuerza. ¿Eso es creíble? Realmente no lo es, porque para conseguir algo así, Ucrania necesitaría una cantidad de misiles de la que no dispone. Francia, esto siempre estamos un poco especulando con los datos que se conocen, que nunca sabemos si son exactamente ciertos o no, pero en teoría Francia ha comprometido 40 misiles Scalp, la versión francesa del Storm Shadow. El Times hablaba de alrededor de 50 Storm Shadows, una cantidad parecida de misiles estadounidenses. Con esa cantidad Ucrania no puede destruir el esfuerzo militar ruso. Incluso el Pentágono ya ha advertido de que Rusia ha apartado a toda la aviación estratégica a una distancia que está fuera del rango de esos misiles. Lo que sí pueden conseguir es causar bajas, causar pérdidas. La capacidad de destrucción es evidente, tampoco hacen falta misiles. Ucrania lo ha estado consiguiendo con drones, por ejemplo. Aumentan los costes de la guerra. La cuestión económica siempre es importante, pero es previsible que no sea decisiva. Yo lo veo simplemente como un paso más en la escalada progresiva. Esto consiste en no pasar de 0 a 100, porque si se va demasiado rápido es posible que la otra parte escale de la misma forma. Llega un momento en el que se van cruzando tantas líneas rojas que ya tenemos la sensación de que solo queda la cuestión nuclear, con lo que la respuesta de hoy de la Federación Rusa lo que nos están diciendo un poco es que Rusia no ha hecho nada, que se ha dicho durante muchas semanas, Ucrania invadió Kursk y Rusia no ha hecho nada. De repente la presencia supuesta, porque nadie las ha visto, de tropas norcoreanas, de repente eso ya fue una escalada, internacionalización del conflicto. Zelensky lo ha llegado a llamar Tercera Guerra Mundial. Entre Rusia no ha hecho nada y la guerra nuclear, Rusia nos está diciendo que siguen quedando pasos. Eso sí, esos pasos son cada vez más peligrosos y cada vez más destructivos, como hemos visto hoy, y seguramente sigamos viendo en los próximos 2 meses. Van a ser clave, porque ahí es cuando el momento está más abierto. Una vez que haya una nueva administración, habrá algún tipo de política. Con Trump es difícil saber cuál será, pero habrá una. Ahora mismo se está aprovechando este tiempo de cierre, de lame duck de Biden, para abrir un espacio de caos en el que realmente todo es posible. Naya, buenas noches, gracias por estar nuevamente en Macondo. Estaba siguiendo atentamente lo que está pasando y uno percibe la confluencia o superposición de dos tiempos, ¿no? Un tiempo que tiene que ver con lo propiamente militar, es decir, cómo está la situación en el campo de batalla, que sería bueno si pudieras ahondar en eso, es decir, cómo está Rusia avanzando, en qué medida y en qué medida la contraparte Ucrania está retrocediendo, o cómo está eso ahí. Es decir, el análisis más en términos de lo que se está jugando en el terreno bélico, para ver si también ahí está parte de la respuesta por qué la autorización ahora del envío de misiles sobre territorio ruso. Y el segundo tiempo es el que efectivamente se venía hablando, que es cuando asuma Donald Trump, bajo la premisa
que habrá que comprobarla, pero por lo pronto varios, incluido Marco Rubio, que va a ser secretario de Estado, han dicho es una guerra estancada, es imposible ganarla, hay que empezar a ver cómo se le pone fin. De hecho, estaba viendo muchos medios franceses de los debates que están habiendo acerca de si esto es una suerte de dejarle un campo minado a Donald Trump, una forma de hacer un redoble de ofensiva antes de negociar, en esta idea de, bueno, antes de negociar tengo que atacar más fuerte para mejorar mi posición, pero en este cruce de dos tiempos, el de Estados Unidos y el bélico, tal vez esté la respuesta. Por eso la pregunta va hacia, en este caso, lo bélico. ¿Cómo está en el campo de batalla la guerra? Y hasta qué punto está efectivamente Rusia avanzando, y esto no es también una acción tal vez desesperada para frenar un avance que ya no hay mucho como esconderlo mediáticamente. Sí, la guerra no está tan estancada como dice Marco Rubio. La guerra ha estado estancada durante mucho tiempo, prácticamente 2 años. La ofensiva de 2023 de Ucrania no avanzó prácticamente. Rusia avanzaba muy lentamente y a costa de muchísimas bajas, que dio lugar incluso al motín de Wagner. Ahora mismo la situación ha cambiado. Rusia ha cambiado la táctica, se han olvidado de los convoyes de vehículos blindados, se está utilizando más infantería y grupos más pequeños que van avanzando poco a poco, prácticamente pueblo a pueblo, pero están avanzando de forma relativamente rápida en comparación con meses y años anteriores, y lo están haciendo en el frente más difícil, el que está más fortificado, el frente de 2014, digamos, el frente original de esta guerra. Hay un punto clave que es Pokrovsk. Rusia no ha llegado ahí todavía, está a pocos kilómetros, está intentando avanzar un poco más al sur, alejar el frente de la ciudad principal de Donetsk para asegurar garantizar la seguridad de la población. En el momento en el que Rusia alcance Pokrovsk y se empiece a luchar, se abra ya la batalla urbana, ahí va a haber muchos problemas para Ucrania. Esta ciudad es el nodo logístico de todo el frente este y todo el frente sur. La caída de Pokrovsk, ahí sí que puede haber un colapso, no del frente completo, pero sí de esa parte del frente que es muy importante, es el frente más importante para Rusia. Aparte de lo que es el frente, la industria, las minas de Pokrovsk son importantes para el resto de la industria de Ucrania, y perder esa ciudad sería realmente un desastre para Ucrania. El frente está prácticamente paralizado en el resto de zonas, pero esos avances en Donbass han sido suficientes, por ejemplo, para que Estados Unidos anuncie la exportación de minas antipersona. Ayer leía en un medio británico que quizá eso va a ser más relevante que los misiles en territorio ruso, que sí, que van a causar destrucción, pero no van a cambiar el signo de la guerra. Ucrania está teniendo problemas en términos de número de efectivos. Esto ha cambiado mucho desde 2022, cuando era Rusia quien necesitaba más soldados. Ucrania envió a una parte de sus tropas más capaces de combatir a Kursk, a esa aventura rusa que busca tener una mejor posición de negociación, y el Donbass quedó un poco como segundo plato en un momento muy peligroso en el que Rusia realmente estaba intentando conseguir avances relevantes. Las minas antipersona lo que buscan simplemente es matar más soldados rusos, impedir el avance a base de un arma del siglo XX, y que es un arma, justo ayer salieron unos datos de los muertos que habían causado las minas antipersona, que si recordamos en los años 90 fue una causa humanitaria muy célebre. El 87% eran víctimas civiles. Las minas han sido un problema tremendo en las zonas cercanas al frente desde 2014. Enviar más minas antipersona es una receta del desastre para cualquier población que vaya a vivir en años posteriores en esas zonas, pero muestra que hay cierto grado de desesperación en el frente principal, y a causa de eso pues, se producen pasos como el envío de minas antipersona y el intento de ralentizar el avance ruso a base de minar
sus capacidades fundamentalmente logísticas en territorio ruso. Eso consigue, por un lado, una respuesta por parte de Rusia y que aumente la incertidumbre. ¿Qué piensa Trump de todo esto? Si vemos el entorno de Trump, hay una parte que está muy enfadada, pero hay otra que se está quejando mucho, pero quizás sea más porque ha sido Biden quien lo ha anunciado que por la propia medida. Mike Waltz, por ejemplo, quien va a ser asesor de seguridad nacional de Trump, el día antes de las elecciones, en una entrevista para la radio pública estadounidense, habló de quitarle las esposas a Ucrania con las armas de largo alcance. Así que realmente no hay tanta diferencia entre lo que está proponiendo ahora Biden y lo que podría haber propuesto Trump, que quiere conseguir la paz, sí, pero por medio de la fuerza, es decir, por medio de presionar a Rusia para que tenga que negociar en posición de debilidad, que es lo que lleva buscando Ucrania desde 2022. Ucrania no está dispuesta a tener que negociar, por ejemplo, en las condiciones actuales en las que Rusia está avanzando, y la única carta que tiene Ucrania realmente es esa pequeña parte de Kursk que controla, pero con la que no puede conseguir que Rusia devuelva una gran cantidad de territorio que tienes bajo su control. Todo se está posicionando hacia buscar una posición de fuerza en vistas a algún tipo de negociación que veremos si Trump consigue que se produzca y en qué momento y en qué condiciones, y qué tiene que pasar hasta entonces para que las partes decidan que es mejor sentarse a negociar que continuar con esta escalada que llevamos, que puede llevarnos a una mesa de negociación o puede llevarnos a una guerra total, a un desastre todavía más grande. De lo que ya lo es, que es mucho. Hay muchos miles de muertos, hay muchas ciudades destruidas, hay muchas vidas truncadas, hay niños de 10 años que no han vivido todavía en paz en una parte del país. El desastre es mayúsculo, pero todo indica que antes de que lleguemos a un momento en el que las cosas mejoren, tiene que pasar todavía por una fase de empeoramiento que puede ser muy peligrosa. Nadia, tenemos simultáneamente la situación en Israel, Líbano, Gaza y algunas cosas que se dan, por ejemplo, en el día de hoy con el Consejo de Seguridad, Estados Unidos vetando el Consejo de Seguridad la interrupción de la orden de cese del fuego inmediato en Gaza, pero también Rusia mandando aviones con ayuda humanitaria al Líbano. Yo te pregunto si estos dos fenómenos de guerras proxy, que de alguna manera lo hemos definido así, aunque no sea necesariamente así la de Israel, se pueden conectar también en este momento, si eso en la política exterior de los Estados Unidos está ese elemento. Bueno, tenemos dos guerras simultáneas y en las dos con eventuales amenazas de usar material nuclear, ¿no? Sí, en las dos guerras hay una potencia nuclear, mucho más potente Rusia que Israel. El juego de Rusia en Oriente Medio está complicado porque Rusia ha tenido que equilibrar un poco sus posiciones con Israel, fundamentalmente en Siria. Rusia no ha derribado los aviones sirios, los aviones israelíes que iban a bombardear Siria, un país aliado de Rusia y en el que Rusia tiene presencia. También se ha hablado de si una de las respuestas asimétricas que podría realizar Rusia sería enviar armamento a Yemen, armas antiaéreas, por ejemplo, de defensa para que el gobierno de Sanaa pudiera defenderse de los aviones saudíes, estadounidenses, británicos que atacan. Ucrania lleva muchos meses vinculando las dos guerras. Habla de que hay misiles iraníes, drones iraníes, tropas norcoreanas, misiles norcoreanos. Ucrania realmente está intentando crear un
un eje entre Moscú, Teherán y Pyongyang que, bueno, es relativo. La ayuda iraní ha sido necesaria porque en ese sector Rusia se había quedado atrás, ha tenido que ponerse las pilas en estos 2 últimos años, pero no, yo creo que no habría que ir mucho más allá, porque corremos el riesgo de acabar viendo una guerra única que está en diferentes escenarios. Los escenarios en uno y otro país son lo suficientemente graves y lo suficientemente peligrosos para que tengamos que mantener un poco la calma y verlos como guerras proxy realmente, que lo son, pero que por el momento se tienen que mantener separadas. Ucrania lo está intentando todo para conseguir que Israel le mande. Estuvo durante meses exigiendo un Iron Dome, esas defensas israelíes que no consiguió, en parte porque Israel juega también a mantener el equilibrio con Rusia, no quiere enviar armas letales a Ucrania para no tener sorpresas cuando intenta bombardear Siria. El escenario es complejo, pero tenemos que ir día a día. En este caso sí que es posible que las cosas empeoren en el momento en el que llegue al cargo Donald Trump, especialmente teniendo en cuenta el perfil durísimo de todas las personas que van a estar en la ONU y como embajador en Israel son 2 halcones durísimos, a la derecha de Marco Rubio posiblemente, y es posible que en el escenario de Oriente Medio las cosas se compliquen. Y en el caso de Irán es muy claro, la política de máxima presión va a volver, y en este caso si Estados Unidos quiere presionar a Rusia, va a utilizar también la carta iraní, presionar a los 2 países. Así que seguiremos hablando de los 2 escenarios como si estuvieran quizá más unidos de lo que están, pero esa realidad está ahí y es peligrosa tanto en Palestina, Líbano, como en Irán, en Rusia, en Ucrania. Naya, precisamente hablando de esos nombramientos dentro del gabinete de Trump, que hoy analizábamos también en la base, siento que hay como 2 mensajes de esa administración, ¿no? Que son como contradictorios. Por un lado, estábamos observando a lo largo de la campaña todas esas declaraciones de que la guerra, ahora volviendo un poco a la guerra ruso-ucraniana, de que la guerra la paramos en 24 horas, incluso Marco Rubio, que se mete en todos los conflictos habidos y por haber, dijo que ese conflicto se tiene que terminar en una mesa de negociaciones. No es que apoyemos a Putin, pero bueno, esto hay que negociarlo, ¿no? Como que pareciera que estaban dispuestos a que Ucrania perdiese territorios a cambio de un eventual armisticio. Por otro lado, ya estamos analizando todos que, bueno, pues van a buscar mecanismos de presión sobre Rusia, y en este sentido, como 2 preguntas. ¿Cómo pueden ejercer presión sobre Rusia, dados los avances en el frente? Y Rusia ahora mismo no parece estar en un momento en el que le interese un cese al fuego, un armisticio, ni parar la guerra, ¿no? O sea, porque estamos hablando todo el rato de que van a presionar para que se negocie, pero Rusia no parece estar interesada realmente en unas negociaciones, más allá de los planes de Zelensky y todo lo demás. Sí, ninguna de las 2 partes está en un momento en el que le gustaría negociar. Rusia está avanzando y lo que se le ofrece es siempre quizá congelar el frente, quizá mantener los territorios que tiene bajo su control, pero no de forma oficial, es decir, se buscaría siempre que Ucrania recuperase esos territorios. Y Rusia ve que Ucrania está más débil de lo que estaba hace un año, y posiblemente menos de lo que vaya a estar en unos meses, cuando los problemas de falta de efectivos sean aún más graves. Para Ucrania la situación es un poco la contraria.
Ucrania no quiere ceder bajo ningún concepto ningún territorio y, por lo tanto, no quiere negociar en posición de inferioridad, no quiere negociar en posición de debilidad. De ahí que esté buscando más armas para provocar las suficientes pérdidas en Rusia para obligar a Rusia a negociar según sus términos, algo que parece poco realista en estos momentos. Y lo que se ofrece de Estados Unidos, si vemos el círculo de Trump, escuchamos a J.D. Vance, su fórmula para acabar con la guerra es congelar el frente, esos 800 kilómetros, quizá desmilitarizar y que Rusia se quede con esos territorios y Ucrania renuncie a la OTAN. Eso sí, eso Rusia lo firmaría pronto, lo firmaría hace un año, pero eso no es lo que se puede negociar. Si escuchamos al hijo de Donald Trump, se manifiesta en los mismos términos. Pero si vemos a quién va a ser el próximo asesor de seguridad nacional, la forma de presionar a Rusia eran los misiles, lo que Biden está haciendo ahora, y sancionar el gas natural licuado ruso. Es decir, intentar minar la economía y que Rusia no pueda seguir luchando porque se queda sin dinero. Casualmente, el gas natural licuado ruso es la competencia del gas natural licuado estadounidense. En la guerra a la economía siempre hay un paso que es muy pequeño. Sí, ya muchísimo por estar con nosotros. No sé si Leandro quería hacer una pregunta más. No, creo que ya nos quedamos sin tiempo. Podría estar horas hablando con Naya porque sabe muchísimo. Y este conflicto de la Tercera Guerra Mundial tiene, además de ser un temor, una situación tremenda, no deja de ser un tema como atractivo, como tema que uno empieza a hablar y se cuelga. Y habla horas y horas de una Tercera Guerra Mundial. Yo solo diría que hay posiciones, claro, y hay posiciones bastante más radicales. Justo estaba escuchando una entrevista a John Bolton, el rabioso John Bolton. Bigote, que estuvo en la administración de Trump, que ahora no está, y tiene un planteo mucho más radical. Estaba diciendo, basta de la dinámica de negociar, conversar en el Congreso estadounidense para después aprobar. Hay que ir a fondo y ya, ¿no? O sea, hay también como líneas aún mucho más radicales de las que uno percibe en los discursos, y es bueno como tener ese termómetro de hasta dónde algunos piensan que hay que empujar las cosas. Lo que pasa es que hay una cosa, Naya, eso sí te quería comentar. Hay un aspecto, un elemento que parece muy distintivo, diferente entre Rusia y los Estados Unidos como superpotencia. Y es que en Rusia uno da la sensación de que esté bien o esté mal orientado o bien orientado, no importa la posición, te da la sensación de que Vladimir Putin y Rusia unida, o sea, estructura política, manda. Y en los Estados Unidos uno no tiene tan claro cuáles son los poderes que están actuando atrás o simultáneamente. Entonces, no sabés, ¿viste? Está todo ese complejo industrial armamentístico, hay diferentes operadores económicos gigantescos. Por ejemplo, estaba hablando Naya, la competencia entre el gas, me acuerdo de Nord Stream hace, ¿cuánto fue? 2 años. 2 años, cuando hicieron volar los caños y le acusaron a Rusia. Ahora están diciendo que también estaban planeando o están planeando también la voladura del Turkish Stream. Bueno, por eso, porque una cosa es cuando es la política, independientemente de las posiciones, la que define hasta dónde se aprieta el botón rojo. Y otra cosa es cuando hay otros operadores que pueden ser hasta económicos, intereses en la reconstrucción de Ucrania, intereses de posición de, bueno, en fin, de recursos. Nada, son observaciones que hago, pero no tenemos mucho tiempo. Igual, Naya, decía algo vos, así terminás vos, que sos la que sabés, y nosotros después vamos a un corte. Bueno, los intereses económicos están claros. Si vamos a Ucrania, como Volodymyr Zelensky plantea, por ejemplo, la reconstrucción de la que tú hablabas, se ha reunido ya varias veces con los fondos de inversión, fondos buitre. Zelensky tiene ya muy planificado cómo quiere reconstruir el Estado, no solo físicamente las ciudades, sino construir un Estado por y para el mercado. Es un poco precursor de Milei al estilo europeo. Todo es el mercado y el Estado tiene que estar al servicio de esos intereses económicos
uno de los puntos del plan de victoria, con todo tipo de comillas, de Zelensky es compartir con los países occidentales las riquezas naturales del país y favorecer la presencia de intereses occidentales en Ucrania. Así que de la guerra a los buitres no hay mucha diferencia. Naya, todo el elenco guerrerista de Zelensky, incluyendo su novia, todo, ¿se han enriquecido mucho o esas acusaciones de corrupción son propaganda nomás? Porque yo lo veo a Zelensky, él parece como que disfrutara, ¿no? Le están rompiendo el país y él vive en un cumpleaños, ¿no? Si vemos la fisonomía de Zelensky, Zelensky ha envejecido mucho en estos 2 últimos años. Las acusaciones de corrupción han sido siempre las más fáciles. Cuando había un problema en Ucrania se achacaba a la corrupción, no directamente a la incompetencia o al interés por privatizar y dejarlo todo en manos de quien fuera que hubiese comprado esos activos. Es difícil saber, en guerra la corrupción es un hecho, el tráfico de armas, ha habido varios escándalos sobre los sobrecostes de las armas, incluso de la comida de las tropas, pero habría que esperar veremos al final de la guerra, que entonces se verá un poco más quién se ha enriquecido o quién ha conseguido colocarse en una posición de tener un puesto político más alto de lo que parecería en estos momentos para después de la guerra. Entonces se verá realmente dónde ha estado la corrupción económica y política. Naya Sanso, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre un placer tenerte en Macondo. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Y nosotros vamos primero al corte publicitario y luego al país donde nos salvaremos de la guerra nuclear, que este domingo va al balotaje. A mamá se le complicó para darnos la llave mañana. Uy, ¿cómo hacemos? Lo que parecía simple, hoy es un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. Ah, entonces sos como un locker que resuelve misterios. Exacto, y vengo a resolver el misterio de la llave. Pedile a tu madre que te las deje en uno de los lockers de Hábitat. Recibís un código y vos las vas a buscar cuando puedas. Ah, y también me sirve para todas mis compritas de internet. Lo entendiste a la perfección. ¡Me vuelvo locker! ¿Dónde está? Se fue sin saludar. Eso es un nuevo misterio. Locker Hábitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. Cada domingo, por UCL, Legítima Defensa Segunda Dosis, con Leandro Grille y Víctor Hugo Avelando. Un programa que trata en profundidad, en una ronda de análisis, los temas que influyen en la actualidad uruguaya. No te lo podés perder. En Brow renovamos nuestra tarjeta de débito y ahora la red Brow Maestro se convierte en las nuevas tarjetas Brow Mastercard Débito, con las que vas a poder disfrutar de un montón de beneficios. Estas nuevas tarjetas te van a permitir hacer tus compras por internet, pagar con la seguridad que brinda la tecnología sin contacto, acceder a todos los beneficios que tenés por ser cliente de Mastercard. Y además, con la tarjeta Brow Recompensa Mastercard Débito vas a poder formar parte del programa de lealtad Brow Recompensa que te permite ahorrar en tus compras. Si querés conocer más de las nuevas tarjetas Brow Mastercard Débito, entra en recompensa.brow.com.uy/débito. Elegí la tuya y comenzá a disfrutar sus beneficios. Brow Mastercard Débito. Úsalas para todo. Viernes, 20 horas, Legítima Defensa. Programa periodístico en vivo sobre la actualidad nacional. Leandro Grille y un equipo de periodistas de primera línea cada semana traen una mirada alternativa sobre los hechos destacados de Uruguay. Los esperamos por la pantalla de UCL, un canal latinoamericano.
Para revertir la transformación regresiva, necesitamos un verdadero compromiso país. Hagamos un trato por la educación pública. ¿Vamos a hacerlo? Y hasta ahora venimos bien. La primerísima politización fue la del presidente de la República en la calle Pou. En este programa tenemos dudas existenciales. ¿Dónde está Robert Silva, no? ¿Quién? ¿Dónde está Robert Silva? ¿Qué? Entrevistas. El Partido Colorado se vació de vallismo. Tema del día. Una óptica diferente que no siempre está presente en todos los lugares. Casi siempre está presente en pocos lugares. Tenemos un diálogo fluido en todas nuestras plataformas con nuestro público. Y bienvenido sea al debate. Las plataformas son en YouTube, en Twitch y en Facebook. Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. No todos somos lo mismo, pero nuestro país no va a salir adelante si estamos divididos. Hoy necesitamos construir puentes de diálogo, unir esfuerzos, pero tenemos que trabajar juntos, porque la fuerza de nuestro país está en nuestra gente cuando trabaja unida. Aquí se trabaja en equipo y el esfuerzo se comparte. Yo creo en un Uruguay que une, que abraza, que avanza con todos. Hagamos juntos el Uruguay que tanto merecemos. Yamandú presidente, sabremos cumplir. Volvemos con Macondo hoy en esta emisión a este horario particular. No mencionamos nada porque, como saben los que siguen Caras y Caretas TV, hoy se emitió a partir de las 8 de la noche Legítima Defensa adelantado porque a las 12 de la noche será la veda. Comienza la veda electoral en Uruguay que impide, ordena que no se pueda hablar de política electoral. En realidad no alcanza a Internet, a YouTube, pero nosotros somos muy respetuosos de la veda, somos respetuosos de las instituciones. ¿Puedo hacer un paréntesis comparativo? Sí. En Estados Unidos no solo no hay veda. Ahí está, perdón. Voy a hacer un pequeño paréntesis comparativo que me llamó la atención. En Estados Unidos no solo no hay veda electoral, o sea, que hacen actos hasta la noche anterior, sino que durante la jornada electoral están haciendo actos. O sea, hay una especie de continuo ininterrumpido. No hay como esta zona de, se supone que para eso es una veda, no sé, de reflexión de la ciudadanía, para que pueda procesar la información recibida. Vaya a saber qué pasa en las vedas si la gente efectivamente asienta lo que estuvo viendo o no. Pero en Estados Unidos es impactante el hecho de que estás votando y está diciendo los soldados de Afganistán y no sé qué cosa. O sea, no hay ningún tipo de intermedio. Sí, pero en Estados Unidos, ¿verdad? Primero se vota un martes. Laboral. Y además, en realidad creo que, por ejemplo, Elon Musk pagaba plata para ver quién firmaba no sé qué bill que te hacía quedar dentro del padrón. Porque no creo que es ilegal pagarle por el voto. Pero no pagarle porque se inscriba, más o menos como que indirectamente, pues, es cualquiera Estados Unidos. Ya está, o sea, vos le llamás democracia porque son los dueños del mundo, entonces uno dice cualquier cosa. Pero esto no, Uruguay es un país serio. Uruguay es un país chico pero serio. Nosotros tenemos una jornada electoral el domingo que no solo es feriado, sino que hay sol, no llueve, 0% de probabilidad de lluvia. Primer día del año que hay 0% de probabilidad de lluvia. ¿Por qué? Porque hay elecciones y la gente tiene que salir a votar, tiene que hacer su asadito. Pues ¿sabes el olor que hay en ese olor a mediodía en el Uruguay que hay a carne? Vamos al grano. No, esta Ina llegó la. No, me hace acordar aquella canción de Carlos Puebla. Llegó el comandante y mandó a parar, se acabó la diversión. Bueno, llegó Ina. Vamos a ver. Yo voy a hacer asadito, habría que hacer el programa en su horario normal, porque no estamos violando ninguna veda electoral ni nada. Vamos a hablar ahora de las encuestas. ¿Qué dicen? ¿Quién va a ganar? Eso es bueno, hasta
puedo meter antes, perdón, pero como estoy acá en el estudio de Montevideo, aprovecho para meter bocado antes de que Leandro dé las encuestas. No, porque hay algunas cosas que me llamaron la atención, muy sucintas, recién estoy llegado. Pero Montevideo es muy lindo, tal vez no sea la palabra, pero ver todas las banderas que hay del Uruguay, del Frente Amplio, hay como un clima electoral, muchas pintadas, Yamandu Orsi, Carolina Cose, hay como más Montevideo es bastión del Frente Amplio. Hay algo así como de clima electoral y de optimismo bastante importante. Ayer el acto de cierre fue en Las Piedras, que está cercano a Montevideo. Me dijeron que ahí se jugó algo importante en la historia de Uruguay, que no lo tenía muy en el radar, pero es importante y por eso se cerró ahí la campaña. Yo estoy aprendiendo. En todo caso, eso, como mirada del cronista que llega de afuera, el clima de campaña está instalado, se ven las banderas, se ven los autos. El propio Leandro Grille tiene una bandera también en los edificios. Bueno, hay como una gran expectativa hacia el domingo. Dicho esto, encuestas, números, ¿cómo están las cosas? Estábamos volviendo de ese acto en Las Piedras y Ulisito, mi hijo que tiene 10 años, le explicó la batalla de Las Piedras. Pero Uli te puede explicar la Junta de Mayo, la Revolución de Mayo, toda la historia argentina. Pero los argentinos de Uruguay, viste que tienen esto. Algo pasó ahí. Bueno, ahí nació la patria. Ahí esa batalla. Ahí nació la patria. Bueno, las encuestas. Hubo hasta ahora, desde el 27 de octubre hasta el día de hoy, debe haber habido unas 10 encuestas sobre este balotaje, lo que va a enfrentar el próximo domingo Álvaro Delgado con Yamandu Orsi. Todas las encuestas que conocemos hasta el momento, salvo que surja una de último momento, que tiene que ser hasta las 12 de la noche, marcan a Yamandu Orsi por encima de Álvaro Delgado entre 2 y 4 puntos, ¿sí? Diríamos la mayoría alrededor de 3 y algo. Es una paridad importante en un país que está caracterizado por una paridad, en el sentido de que hay como dos bloques muy marcados, pero con ventaja para Yamandu Orsi. Si completamos eso con el panorama de las más de 42 encuestas que se hicieron a lo largo del año, midiendo este escenario, primero como conjetura, pero recuerden que siempre fue el escenario que especulaba el Uruguay que se iba a dar, Yamandu Orsi y Álvaro Delgado enfrentándose en una segunda vuelta. Pero en 3 tramos, digamos. Antes de la interna, cuando no se sabía si iban a ser candidatos, midiendo este escenario, ¿qué pasaría si fuesen candidatos y llegaron a la segunda vuelta? Después de la interna, pero antes de octubre. Y después de octubre, en todas dio siempre lo mismo. Yamandu Orsi por encima de Álvaro Delgado. Eso es un hecho. Pero también todas marcan, sobre todo en los últimos meses, cuando se ha ido definiendo población indecisa, que es un escenario parejo, no es una distancia de 10 puntos, está planteándose 3, 4 puntos, sin considerar un voto que es muy importante en el Uruguay, que es el voto, como le llaman acá, voto buquebús, pero es importante, que son uruguayos que vienen desde afuera. Los uruguayos que viven afuera no pueden votar en el exterior, pero vienen muchos, hay más del 20% de la población uruguaya vive fuera del país. Imagínense que cada puntito que viene eso puede cambiar en un escenario. Sobre todo el voto buquebús, le dicen, al que viene de Argentina, donde se organizan los uruguayos. El buquebús es el barco que cruza de... Buquebús, atención. Sí. Ese voto es ganador, además, para el Frente Amplio, porque tiene en general, ahí vota mucho mejor la izquierda que los partidos de la coalición de gobierno, que de este momento gobiernan, y siempre llegan 30.000, 40.000, 50.000. Recuerden que un punto en el Uruguay son 25.000 votos. Un punto son 25.000 votos. Así que la llegada de 30.000, 40.000 personas, sobre todo si hay un gran sesgo en el sentido de quienes vienen, puede tener su incidencia, ¿no? Y en escenarios parejos siempre tiene incidencia, de hecho. En 2019 se definió por 35.000 votos, ¿no? Aproximadamente. Sí, pero recuerden que en 2019, primero, el Frente Amplio en octubre ya había votado por debajo del 40%, 39%, había votado bajo. No tenía... Y la coalición, o lo que se conformó como coalición, tenía mayoría en ambas cámaras. En Uruguay ha habido hasta ahora 4 balotajes. Esto se inauguró en el año 99 y hasta ahora hubo 4. Hubo 5 elecciones, pero hubo una que se resolvió en primera vuelta, que fue la que ganó Tabaré Vázquez en el 2004. En el resto hubo en todas segunda vuelta. En todas el Frente Amplio pasó a la segunda vuelta. En
En el resto, en una pasó el Partido Colorado a la segunda vuelta y el resto el Partido Nacional. 2 veces ganó el Frente Amplio y 2 veces ganó el partido de la derecha. La primera, en el año 99, y la última, la del año 2019. ¿Sí? Características fuertes de esos 2 procesos que no han cambiado es que entre la primera y la segunda vuelta electoral tiene mucha influencia cómo se compone el Parlamento, o sea, cómo queda el Parlamento en octubre. Si vos llegás a mayoría parlamentaria en octubre, ganás la elección. Eso ha sucedido siempre. Ganás la elección en el balotaje. Eso es muy importante porque en Uruguay la mayoría parlamentaria es muy importante para gobernar. Es como que la sociedad dice, no te voy a dar el Parlamento a vos y después la presidencia a otra porque esto se transforma en una cosa inmanejable. Acá se da un escenario raro, que es que el Frente ganó la mayoría absoluta en el Senado, o sea, tiene la mayoría en la Cámara Alta, que es fundamental, pero nadie ganó la mayoría absoluta en diputados. Ni el Frente Amplio, que era el único que podía ganarla, ni el conjunto de partidos que habitualmente funcionan como coalición. Porque aparecieron estos partidos menores, más chiquitos, que no están como alineados, pero que tuvieron representación en el Parlamento, por lo cual al Frente le faltaron 2 diputados en 99 para tener esa mayoría. A la coalición le estaría faltando técnicamente 1, pero en realidad a la coalición le falta diputado y además le falta el Senado. En el Senado el Frente tiene mayoría, tiene que negociar siempre con el Frente. El Frente tiene otras opciones. Entonces los politólogos, analistas dicen, y lo dicen con claridad y es bastante evidente, que el Frente tiene un parlamento mucho más amigable. Entre otras cosas porque en el Senado es donde se designan todas las cosas, autoridades, embajadores, cualquier cosa, que si no, ¿cómo haces para gobernar? No puedes nombrar ni al director del portero de la torre ejecutiva. Y eso le estaría pasando al Partido Nacional. Entonces, ¿cómo va a afectar eso? Y bueno, es esperable que afecte dándole ventaja a Orsi también, pero no tan definitiva como si tuviese una mayoría clara en ambas cámaras. Y el otro elemento que es hasta ahora invariable es que el Frente siempre ha crecido entre primera vuelta y el balotaje y los partidos de la derecha nunca han logrado conservar el 100% de los votos que ellos invocan como coalición. Esto tiene una razón que es bastante imposible de rebatir, es una razón bastante lógica. En realidad, los 2 crecen hacia el balotaje, como en todos los balotajes en el mundo, todos los candidatos es como el piso de lo que tuviste. Pero el Frente toma como su piso los votos que directamente tuvo en octubre, los que votaron ya a Yamandu Orsi, que fue el 44% de la población. En cambio, Álvaro Delgado esté tratando de tomar como su piso el voto de la suma de los partidos que ahora se presentan como coalición, pero que en octubre presentaron incluso diferentes fórmulas a presidente, 5 fórmulas distintas. Entonces, él está tomando como piso la gente que votó a Ojeda como candidato a presidente, o que votó a Lust, o que votó a Manini, y no son los mismos. Y no es tan fácil retener el 100%. Sí retener una mayoría, es un voto conservador en general, pero hay siempre desprendimientos. Y en este periodo, entre octubre y noviembre, lo que se ha visto son muchos pronunciamientos de dirigentes, si querés, medios, no de los que arrastran mucho voto, pero es que van marcando algo, ¿no? Por ejemplo, Zaida González fue precandidata a la presidencia del Partido Colorado, fue de las menos votadas, pero ahora anunció que va a votar a Orsi, y su agrupación va a votar a Orsi. Carolina H., ex viceministra en el gobierno de Lacalle y ex precandidata a la presidencia, dijo que no va a votar a Delgado por lo que sucedió con el caso Marcet, donde ella estuvo muy involucrada, pero ella sabe que se intentaron esconder pruebas, y ella dice: yo respeto el Estado de Derecho. Eso hace un golpe fuerte para varias agrupaciones del Partido Nacional del Interior, sobre todo en departamentos donde el Frente Amplio ganó en octubre, que marcan su distancia y dicen: no, vamos a votar a Orsi. Ha habido muchos de esos pronunciamientos y no ha habido ninguno de referentes públicos del Frente o figuras que se identifican con el Frente a favor del candidato de la derecha, cosa que sí había sucedido en 2019. Como que eso también instala un cierto clima. Termómetros. Sí, por ahí. ¿A qué hora cierran los colegios electorales y cuánto tiempo a partir de ahí hay que calcular? Bueno, para a las 8 de la noche. Irreversible. A las 8 de la noche cierran, ¿sí? Habitualmente esto es muy rápido en el Uruguay, pero si la distancia es corta, puede ser bastante más lento.
En principio, si hay proyección de escrutinio, vos podrías llegar a saber entre las, yo sé, como mucho las 10 de la noche. Pero ojo, porque si la cosa está muy corta, todos van a tratar de decir, acá no va a suceder algo de que un candidato se autoadjudique la victoria. Uno no espera eso en el Uruguay. Pero en el 19 sí se tardó bastante. Se tardó 4 días. De todas maneras, había una ventaja. Tenías que abrir los votos observados. Era difícil desconocer. Y el Frente terminó como reconociendo que, bueno, estaba perdida esa elección, pero se tardó 3 días porque había que abrir los observados, porque la diferencia fue de 30.000 votos en el 19, o sea, un punto y poquito. Si la diferencia es de 4 puntos, como están manejando muchas de las encuestas, que serían 100.000 votos. Sí, yo que se va a saber esa misma, se va a saber, en la noche se va a saber, pero ojo que si la diferencia es corta, puede demorar más este proceso, que habitualmente es rápido, porque es más simple además. Acá son solo 2 papeles, uno dice Orsi Cose, el otro dice Delgado Ripoll, ni siquiera tiene identificación partidaria, se votan justamente 2 nombres, una fórmula y otra fórmula. Eso es la característica que va a tener la elección del domingo. Hoy todavía está viendo... Sí. Si gana la derecha, ¿qué perspectivas le das a Uruguay de acá a la próxima? Sé que me matás, yo no, acá hay que, yo qué sé, pero eso tenés ¿Qué escenarios? Tenés que preguntarle, sí. ¿Puedo meter un bocado y lo uno a lo que preguntaba Sina? No porque tenga la respuesta, pero porque me puse estos días, además de todo lo que nos cuenta Leandro, a leer algunas cosas más, y me da un poco la impresión que hay como una suerte de excepcionalismo uruguayo en cómo está funcionando la democracia, el tono de la campaña y la cordialidad, diría incluso, de la contienda. Esto puesto en comparación con la elección de Argentina, de Venezuela, de Brasil, de Estados Unidos, de Perú, de Colombia. O sea, en un contexto donde la polarización es cada vez mayor, el péndulo está alcanzando límites y el que está llegando viene con unas propuestas muy potentes de revancha muchas veces cuando es la derecha, y hay en cada campo la percepción de que si el otro gana se va el país por el precipicio y suben los tonos y se desinhiben los candidatos y hay una suerte de revancha incubada. Acá lo que uno percibe, y por eso el excepcionalismo, es que está todo muy al centro, todo muy elegante en el planteo del diálogo político, en el sentido de, bueno, uno viene con el parámetro Milei o Trump o Vox, pero como acá funciona algo así como una formalidad del momento democrático, ¿no? Yo te diría, tal Marco, vez Uruguay... hay una disputa, está centrada, la estrategia de la disputa electoral para el balotaje está centrada en, valga la redundancia, en disputar el centro político. La polarización en un balotaje en el Uruguay, teórica, pero en la práctica es evidente, no paga. La polarización puede pagar en la primera vuelta, pero ahora miren lo que tiene que lograr el Frente Amplio. El Frente Amplio tiene que lograr que tipos que ya votaron a la derecha lo voten, que podrían sentirse cómodos en la coalición, ¿no? No son tipos que votaron a la izquierda, o tipos que no votaron a ninguna de las 2 opciones, que ahí es muy variopinto, ¿verdad? Entonces hay una estrategia hacia el centro, mucho más agresiva de parte de la coalición, que realmente lo vieron en el debate. 28 veces dijeron Frente Amplio en el debate para criticarlo, para denostarlo al candidato, y Orsi jamás mencionó a la coalición, habló solo de propuestas. Hay climas de eso. Te quiero responder una cosa que estás diciendo, pero es cierto que en Uruguay, en principio, en este momento de alta polarización política y de crisis de los sistemas de representación democráticos, tiene un sistema democrático, digamos, bastante calmo. Y no tenés la conducción del Frente Amplio plagada de causas y metidas en tribunales que ha pasado. No, pero en otros lo intentaron, solo no que digo no que no, pero encontraron quiero nada. decir... Este gobierno intentó, porque yo no me olvido de eso, intentaron con auditorías y eso, perseguir a todos, y lo único que encontraron fue una bolsa de café vencido en el Mides. O sea, intentaron a Carolina Cosa encauzarla con el Antel Arena y no encontraron nada. Perdieron
perdieron con la fiscalía, que analizó todo y dijo, no hay nada acá. Intentaron reexaminar la causa, intentaron de todo. Y Orsi dijo ahora, que yo no sé si está bien o no, no vamos a hacer auditoría, no vamos a hacer persecución. Frente no va a hacer persecución. Pero acá pasaron cosas, ¿no? Lo de Marcet, lo de Astesiano, hay que ver. Una cosa es no persecución y otra cosa es impunidad. Pero no lo va a hacer el gobierno, en todo caso lo hará la justicia. Lo que es seguro que el Frente no va a hacerlo como poder ejecutivo, ¿se entiende? Eso en el Uruguay todavía funciona. Quiero decirte sí, Ina, porque es muy importante tu pregunta. ¿Qué pasa si ganara el partido, la coalición? No te quiero decir que es ciencia ficción. Hay un problema para la coalición acá, que me hace acordar una frase que decía Ñato, Fernández Huidobro, cuando era uno de los líderes históricos de la guerrilla, decía, y si ganamos, si perdíamos, no, perdíamos, vencer o morir era la cosa, ¿no? Pero si ganábamos, ahí sí teníamos que ir a jugar, ¿qué hacíamos, ¿no? Bueno, esto si gana la coalición, ¿qué hace? Porque realmente no tiene, porque tienen un problema que no tienen el Senado y no tienen la Cámara de Diputados, entonces van a decir, bueno, ¿qué hace un gobierno acá? Entonces, la coalición están haciendo discursos de este tipo. Ayer en el cierre se veía. Nosotros queremos el diálogo, queremos conversar, queremos negociar, a la vez de decirte que sos malo, feo, horrible, pero vamos a... pero si el Frente Amplio no cambia el chip, dice, y se pone colaborador, vamos a gobernar igual. Sí, pero ¿qué es gobernar igual? Porque si en el Senado no tenés los votos, en el Uruguay no designás, pero ni al presidente del consorcio. O sea, vos vas a necesitar los votos para todo. Y dicen, bueno, podemos manejarnos con el mismo presupuesto. ¡Minga! No podés manejarte con el mismo, es imposible. O sea, hay una situación ahí que es rara. De todos modos, bueno, no espero crisis institucionales si gana, pero me parece muy raro un escenario de ese tipo. Y Ina, no sé, Ina estaba ahí, ahora sí, bueno, se nos fue Inita, no, se debe haber caído el internet. Igual creo que nos estamos quedando sin tiempo, estimado. Bueno, sí, nos quedamos sin tiempo, pero Ina, ahí volvió Ina. Justo te fuiste cuando estaba contando un poco. No sé qué pasó con este internet. Nos estamos quedando sin tiempo, así que... igual Marco ya estaba diciendo eso. Mi internet para despedirnos, para que nos estemos en condiciones de los seguidores de Macondo. No se olviden de suscribirse, poner me gusta y ya saben, hasta el jueves que viene. Otra vez me cayó internet, ¿no? No, escuchamos. Hasta el jueves que viene.